Vamos a esperar que termine de admitir a todo el mundo. Y ahí está. Muy buenos días, no, muy buenas tardes ya a todos y a todas, dependiendo de la zona en donde estén. Damos las gracias por la amplia participación de las personas que se han inscrito a esta séptima jornada de webinar de Ciencia Abierta en la USM. En esta ocasión tenemos como la gran oportunidad de contar con dos miembros del PKP y el coordinador editorial de México, Julio Setter, el director científico Juan Pablo Alperín del PKP y Alejandra Casas Niño de Rivera, que es la coordinadora de comunicaciones del PKP. Nos van a presentar hoy el webinar, el vínculo entre datos abiertos y publicaciones de acceso abierto. Así que sin mayor preámbulo, los dejo con la presentación que van a dirigir durante esta aproximadamente hora y media. Recuerden que durante la presentación no se van a aceptar consultas, sino que se van a aceptar al final de la jornada para poder dar pie al flujo corrido de la información. Yo voy a estar atenta al chat, mi nombre es Natalia y estoy a cargo de la difusión y actividades de parte del proyecto Ciencia Abierta UCP. Sin más preámbulos, los dejo. Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de donde sea que estén hoy. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio con el cual, desde el punto de vista de PKP, aceptamos con mucho agrado y también nos dio gusto también poder tener acá a Julio para también hablar de las iniciativas de lo que se está haciendo en la región sobre los datos abiertos y en particular con la relación a la revista. Vamos a dividir la presentación en tres partes. O sea, cada uno va a tomar un componente. Así que para darles un poco un panorama de cómo va a funcionar esto hoy, yo voy a tratar primero tratar de abrir un poco con pintar el panorama general, de poner el contexto un poco sobre las discusiones, sobre el acceso abierto, sobre la ciencia abierta, ver un poco qué es lo que se está haciendo y viendo en el mundo en compartir datos y en poder contabilizar o poder de alguna manera visualizar estos datos de cómo están siendo utilizados, actitudes. Voy a presentar un poquito los resultados de unos estudios que se están haciendo desde mi grupo, que yo no estoy liderando, pero aproveché de que me compartieron esos resultados preliminares, algunos ya publicados y otros no. Luego Julio va a hablar de lo que se ha estado liderando desde Cielo México con preparar un repositorio de datos. De hecho, hay varios repositorios de datos que se están viendo en América Latina, pero ha sido muy bueno ver esta iniciativa desde uno de los nodos de Cielo, que va a poder compartir lo que se está ya empezando a hacer desde ahí. Y luego Alejandra va a hablar para finalizar un poco mostrar lo que estamos trayendo a OJS, a los sistemas de Public Knowledge Project, para tratar de facilitar que las revistas que estén publicadas desde dentro de la región también puedan empezar a implementar políticas de pedir que sus autores también compartan datos y tratar de facilitar esa conexión entre los repositorios y las revistas. Entonces, eso nos va a dar, eso es como un poco para darles el panorama de lo que va a ser el webinar de hoy. Para quienes no me conocen, bueno, ya me presentaron que soy Juan Pablo Alperín, soy director científico del Public Knowledge Project. También soy profesor en la Universidad de Salmon Fraser, donde dirijo un grupo de Scholarly Communications Lab, Scholcom Lab, que hacemos un grupo de investigación mirando todos temas relacionados a la comunicación científica. Vengo trabajando estos temas hace ya muchos años, pero tengo esta perspectiva un poco mixta desde lo que hago con PKP, desde la parte de apoyar las tecnologías relacionadas a la comunicación científica, en particular los sistemas de gestión y publicación de revistas, pero también como investigador tratando de indagar en estos temas, haciendo investigación sobre temas relacionados a la comunicación científica. Y obviamente como un investigador también tengo la experiencia del autor, la experiencia de alguien que es sujeto a todas las mismas eh, condiciones en las que trabajan todos los que estamos tratando de publicar, sujetos a los temas de las evaluaciones de las revistas, de dónde publicamos y sujeto a las tecnologías y los sistemas a los que los autores tenemos que utilizar cuando queremos hacer envíos. Entonces, bueno, eso para que tengan un poquito el contexto de donde yo vengo.
Alejandra, si me puedes apoyar con compartir las diapositivas, puedo empezar un poquito con la presentación para tratar de poner un poco un marco al tema de lo que vamos a hablar hoy. Pasemos a la primera. Por muchos años, cualquiera de los que aquí ya me conocen, saben que el tema del acceso abierto ha sido un tema que viene, ya lo hemos taladrado en la región, yo creo que ya está, todos están, deben haber llegado a un punto de estar ya agotados de haber hablado del acceso abierto, pero hay varias cosas, quiero resaltar solo un par de cosas. Sí, te digo, estas son cosas que ya hemos hablado mucho en la región, por eso no quiero detenerme demasiado, pero en, eh, en América Latina ha habido muchísimo acceso abierto, desde hecho, mucho antes de que que el término acceso abierto exista. Las iniciativas como Cielo, luego como Redalí, como Latindex han sido iniciativas regionales. La referencia desde el punto de vista también de repositorios han sido todas iniciativas que existen en la región hace muchos años, antes de que el acceso abierto como un movimiento, como un tema existan, iniciativas que han estado muy alineados con los objetivos de disponibilizar los datos. Eh, Estas iniciativas, siempre el enfoque en América Latina ha sido mucho sobre dar visibilidad a la ciencia que se hace y hubo por muchos años también mucho enfoque en tratar de mejorar la calidad de la investigación que se estaba publicando. Aquí creo que estamos principalmente con una comunidad más orientada a editores y aquí el trabajo de los editores ha sido central en el movimiento de acceso abierto en la región. ¿Y dónde ha sido el enfoque? Cuando mucho el enfoque por muchos años en el norte era sobre el tema de dar acceso. En América Latina el acceso siempre fue dado como algo que era por sentado que íbamos a dar acceso a las publicaciones de la región. El tema era mucho más en dar visibilidad a lo que se estaba produciendo y un enfoque en apoyar a mejorar la calidad de los procesos editoriales y con eso tratar de apoyar a mejorar la calidad de la investigación que se hacía en la región. Estos temas han estado cambiando, eso sería ya otra charla de meternos en los temas de cómo se está evolucionando el acceso abierto en la región. Hoy día hay mucha preocupación y mucho enfoque sobre temas del pago por APCs y el costo de las publicaciones. Y también, en medio en respuesta, también mirando al tema de las revistas diamantes. Principalmente en América Latina, casi todas las revistas son en este modelo diamante, las revistas que son en acceso abierto y no cobran por publicar. Pero bueno, no quiero detenerme demasiado más en estos temas, solo quiero resaltar que, bueno, la conversación la tenemos ya bastante avanzada en América Latina sobre el tema del acceso abierto. Y por eso ya sí podemos pasar a la próxima, Alejandro. Eh, Se ha ahora pasado a hablar de otra cosa, que es hablar ya de la ciencia abierta. Para eso ha sido muy natural en todo el mundo, pero también particularmente en América Latina, de tratar de hablar de la ciencia abierta como un concepto más amplio al acceso abierto, cuando el acceso abierto está concentrado solamente en las revistas, bueno, en los artículos científicos y en los libros, en las publicaciones. Y la ciencia abierta nos pide tratar de ampliar un poco más la conversación de otros tipos de apertura. Pero ha sido muy natural tomar el tema del acceso abierto y tratar de a veces enmarcarlo como si fuera la ciencia abierta. Pasemos a la próxima. Em, la conversación es sobre lo que aquí estoy poniendo los diagramas que están en las recomendaciones de la UNESCO. No porque son la única definición, de hecho hay varias como definiciones que compiten una con la otra sobre qué significa la ciencia abierta, pero la definición de la UNESCO para mí es la más completa y la definición con la cual yo creo que más fácilmente me puedo alinear. Esta división tiene un componente grande que es la apertura del conocimiento como uno de los cuatro componentes. Y ahora voy a hablar un poquito brevemente de los otros tres. Pero en estos cuatro componentes, la parte, esta habla de la apertura de las publicaciones científicas y ese primer candadito abierto que está ahí a la izquierda es el acceso abierto. El próximo nodo es en lo que estamos para hablar aquí hoy, que es la apertura de los datos de investigación como otro como producto del conocimiento que también se podría estar abriendo. Pero aquí también caben otros tipos de elementos, como los recursos educativos abiertos, el código abierto para compartir código de investigación, o sea, software. Em, También están lo que se podrían considerar los preprints que habrían sobre este rubro, que todo tiene que ver con distintos tipos de apertura de productos de comunicación.
Y muchas veces cuando hablamos cuando escuchamos hablar hoy día de la ciencia abierta, y yo creo que es en parte porque la tradición y la extensión del acceso abierto eh, ha estado tan avanzado, muchas veces se escucha hablar de la ciencia abierta como si implicaría solamente la apertura a más productos fuera una manera de hacer ciencia abierta. Y es decir, solamente se dice, bueno, tenemos que abrir más cosas y se quedan concentrados en este campo de la apertura del conocimiento científico como la apertura como si esto fuera la ciencia abierta. Pero si pasamos a la próxima, quiero, antes de que hablemos de uno de esos componentes, quiero hablar de los cuatro pilares que propone la UNESCO en sus recomendaciones para hablar de la ciencia abierta. Y aquí dentro, cuando miramos esta mirada más completa de la ciencia abierta, vemos que la apertura al conocimiento científico y la apertura de productos, como son publicaciones o datos, es solo una de esas cuatro áreas. Las otras tres son el uso de infraestructuras abiertas para la ciencia abierta. Aquí el trabajo que hace PKP, el trabajo que hace Cielo, caben muy dentro de este rubro que estamos tratando de proporcionar infraestructuras abiertas para facilitar distintos componentes de la ciencia abierta es importante. Y los otros dos elementos que reciben muy poca atención, en verdad, y mucha gente se concentra mucho en solamente las otras cosas porque son más medibles, pero la importancia también de tener un concepto de ciencia abierta que hable también de la interacción con otros actores fuera del mundo científico, o sea, es decir, actores, agentes sociales, gente que está en la sociedad. Y esto quiere decir no solamente compartir con ellos la información que se está haciendo dentro de las universidades, sino también involucrarlos en procesos de ciencia, en ciencia participativa, en ciencia ciudadana, en tomar en cuenta la manera en que actores en la sociedad que no están vinculados con universidades o centros de investigación también están generando conocimientos. Y la ciencia abierta invita a incluir estos conocimientos y estas personas dentro de lo que consideramos la creación de conocimiento. Y finalmente también, y no del todo desconectado de lo anterior, es también tener diálogos con otras tradiciones epistemológicas o otros sistemas de conocimiento. De aquí entran conocimientos ancestrales o conocimientos que vienen desde otras epistemologías o otras maneras de entender el mundo. Y yo aquí considero también que el trabajo en distintos idiomas considerando una mirada desde el sur, tenemos también que considerar cómo es que la ciencia se puede abrir a verdaderamente aceptar las maneras de pensar que vienen de otras partes del mundo y no solamente a un sistema como occidental que viene del norte y principalmente liderado por los países que están con más recursos y trabajado que han tradicionalmente dominado las conversaciones de la ciencia. Bueno, eso es un poco para dar el contexto y tratar de pensar que la apertura de datos tiene que ser vista, según mi punto de vista, desde dentro de esta mirada más amplia de lo que estamos considerando como la ciencia abierta. Y pasamos a la próxima. Sea, en esta búsqueda de la apertura, y lo que hoy día vemos políticas en América Latina, ya hay políticas en varios países, están empezando a emerger políticas de ciencia abierta en búsqueda de la apertura. Yo creo que es necesario para poder lograr tener una apertura a la ciencia, hacer un cambio de cultura. Y para eso, cambiar la cultura es algo que es difícil. Y medir el progreso, cuánto estamos abriendo es aún más difícil que lo que es hacer los cambios en sí. Em, entonces, lo que vemos es que es más fácil pagar por la apertura y eso es ahí donde se ha visto el enfoque en pagar APCs para lograr el acceso abierto. Es decir, bueno, no tenemos que cambiar la cultura, solo pongamos dinero para pagar que más cosas sean abiertas, que la gente publique en las mismas revistas que antes, ¿no? Es más fácil poner herramientas como es agregar repositorios para que la gente pueda solamente compartir sus datos. Em, y es más fácil exigir que el producto se abra, es decir, poner reglas o poner de alguna manera incentivos que estén ligados a financiamiento para que haya apertura de más productos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Por eso, en parte, se concentra muchas veces la conversación en la apertura, en estos elementos que tienen que ver con compartir productos en abierto, porque son las cosas que de alguna manera se pueden legislar o se pueden imponer reglas o incentivos muy claros y que luego también se puede intentar medir si se están cumpliendo o no. Pasemos a la próxima.
todo esto porque quizá con este preámbulo podrían considerar que estoy aquí para hablar de que no, no estar promoviendo la apertura de los datos, pero no es así. Yo estoy en favor de que tiene que haber más, eh, de que hay que estar tratando de compartir más datos abiertos, pero quiero tratar de pintarlo dentro de un contexto más amplio. Para mí es importante que no perdamos en vista que solamente compartir datos en abiertos no va a ser que estamos de repente logrando hacer ciencia abierta si no estamos mirando esta mirada más amplia. Yo creo que sí vale la pena compartirlos, pero no hay que confundirnos y creer que si estamos compartiendo ya es estar haciendo ciencia abierta. Es solamente un componente. Yo creo que vale la pena por varias razones. Yo creo que compartir datos en abierto nos ayuda a que la ciencia sea más transparente, o sea, tener más transparencia en los procesos de la ciencia, de que la gente pueda tener más confianza en que las investigaciones que se están haciendo estén eh, em, siendo hechas de una manera con integridad y con los mejores esfuerzos. La gente, nadie está tratando de esconder lo que están haciendo de ninguna manera. Y hemos visto casos de fraude que vemos en la ciencia o gente tratando de hacer cosas sin de alguna manera ser del todo honestas. Y los datos son una manera de tratar de ser un poco más transparente con lo que estamos haciendo. También hace posible hacer la reproducción de la investigación. Y esto es una manera de tener otros equipos y otros grupos que puedan avaliar lo que hemos hecho. También esto ayuda a generar más confianza e integridad en la ciencia, a que la gente pueda tener esta confianza de lo que está hecho. Está bien hecho porque otros grupos terceros a las personas que hicieron la investigación original pueden confirmar. Y de hecho, yo he tenido experiencias propias donde alguien encuentra errores o limitaciones en mis propios trabajos, que fueron errores honestos o cosas que uno no se dio cuenta, o mejoras que se podrían haber hecho, y que otros grupos o alguien viene y examina los datos y encuentra alguna deficiencia en lo que tenemos. Entonces, no solamente que están haciendo auditoría, sino que hay gente que está tratando de replicar nuestros resultados para poder tratar de hacer algo con ellos y que encuentran que de alguna manera no están pudiendo replicar las cosas y es una manera de generar más confianza y de ayudar a mejorar la calidad de lo que se está haciendo. También relacionado a todo esto está la reutilización de los datos, o sea, es decir, que estos datos pueden ser utilizados para otras cosas. Y de hecho, uno de los resultados que le voy a mostrar hoy, nosotros ahora dentro de mi mismo grupo, distintas gente dentro de mi mismo equipo de trabajo, estamos ya tomando los datos que juntó una parte del equipo y lo estamos reutilizando porque como están compartidos, abiertos, estamos haciendo un análisis diferente con esos mismos datos. Ese tipo de reutilización es útil. Compartir los datos obliga a los investigadores a organizar la información y asegurarse de que esté disponible de una manera que otra persona la pueda utilizar. Y hemos tenido casos también de gente que utiliza sus propios datos y los puede reutilizar porque los ha compartido de una manera organizada. Los ha puesto en un repositorio, o sea, se ha tomado el trabajo de no dejarlo en esos 80 archivos, los 5 distintos Excel con distintas versión 5, versión 5 final, versión 5 final.1, ¿no? Que, o sea, nos obliga a decir, bueno, vamos a hacer una versión limpia de los datos, organizada y puesta para poder poner en un repositorio, y de repente uno se da cuenta que puede reutilizar los datos. Uno mismo o personas distintas al grupo también pueden aprovechar esa información. Y un poco la otra cosa con compartir datos es que es un paso más en ampliar qué es valorado por la comunidad científica. El enfoque hoy día es muy centrado simplemente en los artículos y en los libros, ¿no? En las publicaciones tradicionales, pero sabemos todos que hacemos investigación o que estamos en el ámbito académico que la actividad de un profesor, la actividad de un investigador va mucho más allá de simplemente producir artículos. Y esto es una manera de decir, hay otros tipos de partes del proceso de hacer ciencia que también son valiosos. Y compartir datos es una manera de también estar apoyando a que haya una mirada más amplia de qué es lo valioso de lo que hacemos las personas que hacemos investigación. Pasemos a la próxima. Bueno, dentro de esto, ahora estoy aquí donde estoy compartiendo ya datos que no de investigación que se ha hecho desde gente en mi grupo, pero sin que yo esté involucrado, pues quiero dar un poco un panorama de lo que se está compartiendo, lo que ya existe compartido, eh, porque esto es un interés
de no solamente tratar de apoyar a que los datos sean compartidos de una manera que se puedan rastrear los sets de datos, y si queremos valorar este tipo de información, va a ser importante poder contabilizarla de alguna manera. Entonces, saber, bueno, cuántos datasets se están compartiendo. Lo que podemos ver es que, bueno, salvo esa excepción de los datos estos son de los datos de cuándo están disponibles, perdón, de qué periodo de tiempo son los datos cubren, o sea, que es el material de los datos, y salvo esa excepción al mediado de los años 30, donde hubo ahí un proyecto que básicamente contribuye casi todos estos datos, 48.073 que ven ahí, que es básicamente todo viene de un repositorio de un solo proyecto que tenía muchos datos sobre ese periodo. Lo que vemos es que estamos viendo que hay cada vez más se están compartiendo más datos. Entre 2011 y 2020 ya se compartían más de 7 millones de datasets mirando a lo que se encuentra dentro de DataSite. Si podemos pasar a la próxima podemos ver que igual estos datos que están compartiendo, y aquí un poco la importancia de lo que vamos a hablar, se va a hablar en la segunda y tercera parte del día de hoy, es que la calidad de los metadatos que están disponibles con los datos que se están compartiendo son bastante incompletos. Mirando a DataSite en mayo de 2021, se encontraron que en ese repositorio solo había más de 8 millones de, de, de datasets, pero que solamente un 6% tenía información sobre el campo científico, o sea, el metadato de qué campo científico era, lo que nos da una primera idea de lo incompleto que están los metadatos asociados con los datasets que se están depositando. Y aquí es un poco, le digo, el trabajo que se tiene que hacer en tratar de mejorar estos datos. Dentro de eso, de todos esos 6 millones de datasets, solamente 1% tenía por lo menos una cita. Se había sido citado por lo menos una vez. O sea, lo que vemos es que no se está viendo todavía un alto porcentaje de datasets que reciben citaciones. Aquí otra vez quiero resaltar estos datos porque el trabajo de las revistas es importante. No solamente en ayudar a que se compartan datos y que se compartan datos con buenos metadatos, sino también a tratar de tener políticas editoriales que pidan que en los artículos cuando se utiliza un dato, algún dataset externo, sean citados por los artículos para que se puedan contabilizar esas citas a los datasets, además de las citas a los artículos. Y lo que vemos es que si combinamos, si queremos tratar de sacar algún tipo de indicador sobre citaciones de datasets normalizado por campo, vemos que solamente un 0,001% de los datasets tenían una cita y también tenían datos de qué disciplina era. O sea, un porcentaje muy bajo. Ahora, el proyecto de Meaningful Data Accounts, trabajando con DataSite, han estado tratando de mejorar estos metadatos. Y si pasamos a la próxima, para agosto de 2022 se habían logrado ya que en casi ya un 6% se consigan tener con disciplinas. Se han sumado la cantidad de datasets, se han subido a 12, casi 13 millones de datasets en DataSite y vamos mudando un poco los porcentajes del 0,001 que tenían citas y disciplinas, se ha logrado llegar a el gran número de un 0,02% tienen citas y metadatos de disciplina completos. Y si pasamos a la última de esta set, para enero de este año, eh, también complementando el trabajo que está entrando ahí con DataSite y pues, intentando imponer unas normas sobre los datos, se han logrado que de los 16 millones de datasets, porque primero que están notando es que la cantidad de datasets está subiendo de una manera exponencial, pero ya también se ha conseguido llegar que al 50% de los datasets tengan metadatos sobre disciplina. Se están contabilizando cada vez más citas, llegamos a casi un poquito menos de 2% de los datasets tienen por lo menos una cita, y si combinamos las dos cosas, de cuáles datasets tenemos metadatos de la disciplina y han obtenido una cita, ya casi, pero todavía no, llegamos a 1% de los datos. Esto es para darle una idea. Y ya, últimas partes de diapositivas para ya finalizar con un poco de estos datos. De hecho, ahí sí tienen en las referencias y se les puede compartir estas diapositivas para que las busquen.
dos trabajos publicados. Uno es el código y otro también es esto de estos, de unas encuestas que se hicieron a una muestra aleatoria de autores, tratando de entender qué tan importante es compartir, qué es lo que valoran de compartir los datos, y lo que la gente le interesa es que, bueno, que sean eh, premiados por tener la documentación justamente de sus procesos. O sea, lo que los autores dicen es que lo que más valoran es de compartir sus datos, es que quieren ser valorados por estar siendo transparentes con sus procesos de hacer la ciencia. Y la segunda cosa que les interesa es tener una idea de si sus datasets que están compartiendo están, cuál ha sido el alcance de sus datasets y si han tenido alguna influencia en el trabajo de los demás. No es tan diferente del tipo de cosas que vemos, de las motivaciones de lo que la gente quiere ser premiada por sus artículos. Pasemos a la próxima. Eh, Cuando les preguntamos qué es importante sobre los datos creados por los otros, lo que la gente quiere saber es cómo fueron utilizados los datos. O sea, lo que quieren es que en la narrativa de los artículos expliquen cómo que los datos fueron utilizados. Y después, el segundo elemento, lo que quieren es tener una idea de cuántas veces los datasets fueron citados y dónde es que fueron utilizados los datos de los demás. Y si pasamos a la próxima, y van a que poder ver cómo se mueve para la derecha, que la gente tiene un poco, esto es muy clásico ver, que la gente tiene un poco distintos estándares para lo que les parece importante de los datos de los demás comparado con los datos de uno mismo. Y aquí la gente le interesa aún más las citas, le interesa tener más información sobre cuántas veces fue descargada, cómo fueron utilizados. O sea, la gente cuando es de los datos de los demás no les interesa tanto, pero cuando es de los datos de uno propio, los autores quieren poder contabilizar el uso de sus datos. Y esto es básicamente los mismos incentivos que vemos y preocupaciones que vemos cuando hablamos de los artículos. O sea, vemos un paralelo muy claro con los datos que con los artículos. Hay mucha más información en estos dos estudios que están ahí citados, si les interesa tener un poco una idea de las opiniones y perspectivas relacionados a la valorización del uso de datos por los investigadores, pero ya no quiero detenerme mucho más en eso. Y ya para concluir, pasemos a la próxima. Eh, ya podemos, de hecho no, de hecho podemos, bueno, si vemos que eh, a ver, estamos faltando mucho. Bueno, los autores vemos que están, y para ya poner un poco el tema, estos son de dos estudios, eso ya no fuera de mi grupo, pero dos estudios que han sido bastante importantes mirando a cómo qué es lo que los autores están haciendo con las revistas en términos de compartir datos. PLOS ONE, la revista de PLOS más grande, desde el 2014 ya tiene una política que, de hecho, exige que los autores pongan por lo menos lo que se llama un Data Availability Statement, una manera de decir dónde están disponibles los datos que están poniendo. Y lo que se pueden ver es que en la manera examinando esa revista en dos estudios, uno más viejo y el otro más reciente, el de la izquierda se publicó solo este año, vemos que la mayoría de los autores están compartiendo principalmente en los datos dentro del paper mismo, o sea, en tablas dentro de los artículos, o en el SI, quiere decir la información suplementaria, o sea, lo que están dentro de la revista, pero como información suplementaria. Sigue siendo el área más común. Pero vemos también que los repositorios de datos, bueno, o sea, en el trabajo solo, en el trabajo y en la información suplementaria, y después es los repositorios de datos. Aquí parte el argumento que creo que queremos hacer hoy y lo que la información que vamos a estar presentando es que la mejor manera de compartir los datos de investigación es dentro de repositorios y no simplemente dentro de los artículos. Esto es lo que va a permitir poder tener datasets con metadatos completos, va a permitir contabilizar las citas y poder rastrear esa información sobre las citas, y es lo que también va a garantizar la preservación de esos datos. Pasemos, creo que tengo una más. Y aquí para mostrarle en distintos repositorios, y aquí hoy se le va a presentar de las opciones que estamos tratando de facilitar, tanto desde JS como desde Cielo,
pero para que vean que en verdad, bueno, hay distintos repositorios y estos van a depender, y aquí depende del área temática de su revista. Algunos repositorios están un poco en ascendencia, que la gente está compartiendo, por ejemplo, cada vez más con GitHub y en Open Science Framework, pero también vemos que Dataverse, que es uno de los repositorios que estamos impulsando aquí hoy, también se está manteniendo estable, llegando a un 5% de los trabajos compartidos en repositorios son en este repositorio. Lo que no voy a dejar que Julio les hable más de y que Alejandro les hable más de Dataverse, pero quería poner esta información un poco porque es distintas maneras en que las revistas pueden apoyar a que los investigadores compartan su información. Y el trabajo y la importancia de la revista justamente tiene que ver con ayudar a crear estos vínculos y estas mejores prácticas en tener esta información organizada con buenos metadatos y disponibilizados de una manera que se puedan ser citados desde dentro de los mismos artículos. Creo que con eso yo ya puedo concluir mi parte y le puedo pasar esto ya, pues, para que Alejandra hable después, pero le paso la palabra a Julio para que les hable sobre lo que está haciendo Cielo con los datos. Y vayan apuntando sus preguntas para el final y al final tomamos una buena ronda de preguntas sobre cualquier parte de las presentaciones. Así que no pierdan luz de sus preguntas, anótenselas en algún lado y al final con gusto las atendemos. Gracias. Julio, te lo paso. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, pues una exposición muy clara y sobre todo pertinente para, perdón, darle continuidad a esta discusión que creo es sumamente, pues, enriquecedora, pero también plantea varios retos importantes en la región y en los sistemas que apoyamos este nuevo curso o este nuevo panorama que pues ya no es tan nuevo, pero pues aquí en Latinoamérica o al menos en México desde mi punto de vista todavía nos hace falta mucho por trabajar. Entonces, pues voy a compartir mi presentación, una presentación, este, que espero, a ver si ya se ve. Creo que ya, ¿verdad? Vale. Bueno, ah, más bien, abundando un poco más en esta discusión, me gustaría comentar tres puntos rápidamente. Estas prácticas que nosotros, bueno, que Juan Pablo nos expuso sobre qué es lo que se entiende por ciencia abierta, pues son varias, pero estas prácticas deben de estar respaldadas por una cultura que ya las ha asimilado antes, ¿no? Las prácticas pueden a lo mejor imponerse o volverse obligatorias, pero creo que también es más importante que la comunidad científica las vaya asimilando. Y esto pues implica más trabajo, hay que decirlo así. Implica tanto más trabajo, la ciencia abierta implica más trabajo para el investigador, tanto para los sistemas también de información que apoyan a la investigación, pero al mismo tiempo es una oportunidad de ampliar la especialización profesional en muchos sentidos. Es decir, de hacer más robusto este sistema científico en el que nos encontramos y al hacerlo más robusto, pues da más oportunidad de empleo, de crear, de diversificar la ciencia. Entonces, pues creo que en este sentido nos conviene a todos, ¿sí? Eh, Aquí el proyecto que yo estoy exponiendo es algo como muy particular que estamos haciendo aquí en el Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información de la UNAM. Somos parte Cielo México es parte de una colección de bases de datos que también aquí se gestionan. Y bueno, para darles una idea, estamos dentro
pertenecemos dentro de esta colección de clase periódica que son bases de datos latinoamericanas, del directorio Latindex, también está aquí en al menos el nodo de aquí de México está aquí en este también departamento, y también convivimos con otras bases de datos como ASFA y Evila. Somos parte de un equipo pues algo reducido, pero ya especializado, que ya llevamos bastante tiempo dentro de este tema, viniendo desde el acceso abierto, desde esta transformación hacia la publicación digital en XML. También nos hemos venido especializando mucho en eso. Y bueno, ¿de qué vino toda esta cuestión de los datos abiertos? En primer lugar, pues nos dimos cuenta que el viraje de cómo se está llevando las prácticas de la ciencia está ya rebasando, como bien dijo Juan Pablo, a lo que es el concepto del acceso abierto. Ya no nada más nos estamos quedando aquí, digamos que el mundo está mirando hacia el concepto de ciencia abierta desde hace ya unos años. Y esto implica, pues, expandir esta visión hacia donde estamos yendo, hacia donde queremos llegar en la cuestión de hacer ciencia. Y bueno, nosotros queríamos saber aquí en la colección Cielo México, que albergamos revistas científicas de todo México que cumplen con ciertos criterios de calidad. Queríamos saber, pues, en qué estábamos nosotros, en qué situación estaban nuestras revistas, o las revistas que más bien pertenecen a nuestra colección. Queríamos saber cuál era su estado en cuestión a la adopción de criterios o de prácticas de ciencia abierta. Y para empezar, pues, trazamos tres ejes que nosotros consideramos, pues, con los que podríamos empezar como a trabajar y también a proponer y a respaldar sobre todo. Y estos ejes son la adopción de políticas sobre el uso de preprints o de preimpresos, la política de datos abiertos y la política de revisión por pares abierta, que cada uno de estos rubros pues tiene sus especificaciones. Nosotros nos dimos cuenta de que de las 161 revistas de la colección, pues los números eran muy bajos. Este estudio se llevó a cabo a finales del año pasado. Este año vamos a volver a hacer otro estudio para saber qué tanto se han avanzado en estas políticas, y pues nos dimos cuenta que únicamente en el rubro de preprints 5 revistas habían adoptado lo que es que aceptan manuscritos publicados en repositorios para preprints. En datos abiertos, pues 64 revistas adoptaban una política básica de datos. ¿A qué nos referimos con políticas básicas? Pues que nada más contemplaban los datos o los mencionaban de manera muy básica. Esto entendido, por ejemplo, como en el concepto, o más bien en el aspecto de que se aceptaban, o que más bien la revista eh, eh, fomentaba este uso adecuado de los datos, de que no se falsearan datos, de que no se, digamos que se hiciera mal uso ético de los datos. A eso se refiere esta política en general. También alguna otra cuestión así básica de que se debían de respaldar los datos o hacerlos, digamos que se pusieran de manera adecuada en los manuscritos. Y bueno, ya la recomendación del depósito de datos, pues en este rubro únicamente 6 revistas adoptaban esta política, y el que se hiciera obligatorio el depósito de datos, pues únicamente una revista adoptaba esta política. En revisión por pares abierta, pues también tenemos un panorama pues un poquito todavía pues incipiente, en donde una revista ofrecía a los autores la apertura de la revisión por pares, y una revista también publicaba los reportes de las dictaminaciones que se llevaban a cabo en este proceso.
Ahora, entonces, nosotros empezamos a adoptar o más bien, queríamos saber por dónde empezar, cómo podíamos apoyar a los investigadores y a las revistas, sobre todo, para que empezaran a adoptar esta cultura de apertura, pero pues nos dimos cuenta que no podemos empezar como por todo junto. Hay distintas iniciativas que de manera regional también están como que tratando de apoyar y de fomentar el cambio hacia esta cultura de ciencia abierta y creo que vendría muy bien, o más bien estamos cada quien apoyando desde nuestras especialidades, ¿no? En donde nosotros podemos realmente tener algún impacto significativo. Y bueno, decidimos hacer la apertura de nuestro Dataverse Cielo México con ayuda, pues y el apoyo de Cielo Data, que es una base de datos eh, regional apoyada por el proyecto Cielo. Entonces, en el 1 de junio del año pasado nos acercamos con ellos y ya nos empezaron a dar como que una guía un poquito ya más técnica de qué es lo que teníamos nosotros que considerar, ¿no? Sobre todo también si nosotros, perdón, contábamos con los recursos humanos y para pues darle su debida atención a este proyecto. Ya de junio del año pasado para acá, pues hemos estado trabajando por promover y para que las revistas de nuestra colección, pues, se pudieran, eh, a- digamos que, ¿cómo decirlo? Primero fue así como una cuestión de promoción, pero nos dimos cuenta que las revistas, pues la verdad no había una respuesta positiva, ¿sí? O no había como siquiera un acercamiento. Empezamos como a tratar de unirnos a varios webinarios, lugares en donde pudiéramos darle difusión a este proyecto y mandando también correos y bueno, de esa manera hasta ahora que empezamos, digamos que el proyecto piloto, o más bien el proyecto ya como de difusión desde octubre del año pasado, empezó a tener apenas en abril de este año un cierto impacto, ¿no? Entonces las revistas ya empezaron a interesarse más y a mandarnos comunicaciones y a tener este tipo de intercambio, en donde apenas en abril de este año, de 2024, hicimos la apertura de la primera biblioteca de datos en el Dataverse de Cielo México. ¿Qué ofrece Dataverse Cielo México? Bueno, como lo comenté, nosotros nos apoyamos mucho en la red Cielo, principalmente gestionada por Brasil, por la colección de Brasil, y ellos hicieron un convenio con este proyecto de Dataverse que fue desarrollado por el Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvard, en donde pues ellos pusieron a disposición todo un sistema de gestión de repositorios de datos abiertos desarrollado en código abierto. Y a partir de esto, pues nació lo que es el repositorio general Cielo Data. En nuestro contexto particular, la ciencia abierta nosotros la estamos viendo más como el ejercicio abierto de prácticas académicas o el ejercicio de prácticas abiertas para el desarrollo de la investigación. Como lo mencionó Juan Pablo, pues el concepto de ciencia abierta abarca muchos rubros y muchas prácticas que no nada más tienen que ver específicamente con esto que nosotros estamos ahorita exponiendo, ahorita en la cuestión de los datos abiertos. Pero sí entra, pues es una práctica que es considerada eh, importante o sustancial dentro de esta batería de políticas que se proponen para el movimiento. Cielo México Dataverse, en este sentido, pues únicamente apoya a las revistas que pertenecen a la colección de Cielo México
Es un repositorio multidisciplinado diseñado para el depósito, preservación y diseminación de datos de investigación de artículos sometidos o aprobados para publicación. El espacio es denominado Dataverse, que lo pudiéramos entender como una biblioteca de datos en donde todos los conjuntos de datos, los datasets que se generan por parte de las revistas, podrán agruparse en un solo sitio para su preservación y difusión. Aquí tengo un ejemplo de esta revista Veterinaria México OA, que ha sido la primera revista que se ha integrado a este proyecto, en donde pues podemos ver que ya tienen su sitio. eh, ya se ha concretado su sitio donde la revista puede contar con una identificación o una personalización que la pueda distinguir de otras revistas y también donde pueda agrupar todos sus datasets, ¿sí? En un solo sitio, en donde también puede aspirar a tener digamos que una personalización que va más allá de la cuestión estética, sino también a nivel de metadatos, que esto puede ayudar mucho a las revistas a adaptarse mejor a sus propias necesidades de acuerdo a su disciplina científica. Este es un ejemplo de cómo luce un dataset dentro del Dataverse de la revista. Normalmente se le pone en el título a qué va o de qué está replicando los datos, de qué trata el archivo, digamos, el dataset, de qué trata, quiénes son los autores, ¿sí? De este dataset, cuál es el título. También cuenta con un DOI para cuestiones de citación, de preservación y de interoperabilidad de datos y información pues fundamental para saber en qué situaciones se puede replicar este dataset, ¿sí? A manera muy amplia expongo esto. Los servicios que se otorgan a través de nuestro repositorio de datos del Dataverse Cielo México es pues una asesoría del equipo Cielo en la cuestión de aprobación o corrección. La revista siempre será la que autorice también en este sentido la publicación de conjuntos de datos. Nosotros únicamente fungimos como un apoyo para que los autores y los editores hagan el depósito de datos lo más estandarizado y también de acuerdo a los criterios éticos que se plantean para la publicación de datos. Nosotros también otorgamos DOIs gratuitos vinculados a los datasets que están auspiciados por este sistema DataSite. Supervisión de pautas éticas también, que es a lo que me refería, anonimización de información personal o sensible, retractación de datasets, también se puede hacer ese tipo de servicio. Metadatos descriptivos personalizados de acuerdo a las necesidades de la revista y otorgamos URLs privados para la dictaminación de los datos antes de la aprobación del artículo. En este sentido, las correcciones que se soliciten a los conjuntos de datos, pues se pueden dividir en dos niveles. Uno al nivel metodológico, que nosotros no nos involucramos, pero que damos la posibilidad a los dictaminadores de revisar los datasets. Esto se hace vía autor dictaminador. El nivel de curación, pues ahí sí nosotros podríamos, como equipo Cielo México, podríamos otorgar cierta asesoría, ya sea dando retroalimentaciones hasta un nivel 2, digamos, de curación de datos. Son 3 niveles que nosotros manejamos. El básico a nivel de datos y ya el que está más desarrollado que ya pudiera mencionarse o considerarse como a nivel metodológico de que los datos sí vengan lo suficientemente curados y que desarrollados de acuerdo a las exigencias disciplinarias que se establecen dentro de las prácticas científicas, ¿no? De acuerdo a su disciplina científica. La metodología de gestión, bueno, nosotros tenemos varias guías que hemos proporcionado o que proporcionamos a las revistas interesadas, que también están disponibles para que el público en general la pueda consultar. Estas guías fueron desarrolladas por la Red Cielo, pero
digamos de que son muy generales y ya de acuerdo a las necesidades de cada revista, pues se pueden ir adaptando, ¿no? Y también detallando. También nosotros hemos desarrollado una guía de procedimientos Cielo Data únicamente para nuestra colección de Cielo México. Aquí nosotros, pues como les comenté, apoyamos a la revista. Es un apoyo constante de comunicación, de ver qué es lo que se está depositando, porque también nosotros, pues también nos estamos alfabetizando al mismo tiempo que la revista. Ahora sí que estamos aprendiendo a la par, aunque también nos estamos pues tratando de especializar un poquito más para poder pues estar a la altura de las circunstancias y de la demanda de los autores y de las revistas, porque la verdad que ha sido un trabajo bastante, la curva de aprendizaje ha sido muy pronunciada. Entonces, pues ahí vamos. Así es como luce más o menos el Dataverse, perdón, de la revista Veterinaria México A, que es la que se ha integrado ya formalmente a este proyecto. Se consolidó apenas en abril de 2024 y estas son las revistas que están en pláticas con nosotros para hacer igual la apertura hasta el momento de su espacio, de su biblioteca de datos Dataverse. ¿Qué implica todo esto ya como para ir cerrando? Bueno, es una reestructuración de las políticas de la revista, ya enfocado hacia una manera más práctica. Por ejemplo, incluir definiciones de qué se entiende por datos de investigación. Incluir una sección sobre la declaración de la disponibilidad de datos, que es la sección que va a informar al público sobre los temas técnicos fundamentales, los cuales típicamente se encuentran visibles en las políticas editoriales y en las instrucciones para autores. ¿Cuál es el nivel de exigencia que se le va a dar al depósito de datos, repositorios para llevar a cabo el depósito? Es decir, la revista pues puede tener una serie de opciones en donde se le informe a los autores, en donde pueden hacer un depósito de datos, pero lo que sí se sugiere o se recomienda mucho es de que las revistas investiguen cuáles son los repositorios de datos que tienen una estandarización, sobre todo que están vinculados o que respaldan estos principios FAIR, ¿no? Que los metadatos y los datos sean localizables, accesibles, interoperables y reusables en este sentido. Informar cuándo también se debe de hacer el depósito de datos. La revista debe decir, bueno, lo puedes hacer junto con el envío del manuscrito o durante el proceso de revisión por pares o tal vez tras la aprobación de los artículos. Los artículos deben de estar vinculados, digamos que la sección esta de dónde se puede acceder a los datos debe de contenerse tanto en la publicación en formato PDF como en XML como en otras. También la revista debe de dar ejemplos de cómo citar los datos, que también es lo que mencionó Juan Pablo, es decir, de acuerdo a las normas de citación que la revista adopta, pues debe de fomentar la adecuada citación de otros datos o de otros conjuntos de datos. Y también hay que establecer el nivel de curación que va a adoptar la revista, el nivel de curación, pues es el proceso mediante el cual se estandarizan los contenidos de un conjunto de datos de acuerdo con normas específicas y existen, al menos dentro de nuestra metodología que estamos adoptando, 3 niveles de curación: la básica, la detallada y la curación ya a nivel de datos. Los datos abiertos, pues son un reto es uno solo de varios retos más. Los principales retos a superar en México, al menos yo pudiera comentar, que es el escepticismo todavía que impera sobre las prácticas que propone la ciencia abierta, la falta de organismos que fomenten y formulen una integración de todos los actores que interactúan en el ecosistema científico. Hay una falta de un vínculo claro entre las prácticas de ciencia abierta y la evaluación del desempeño académico y científico, sobre todo a nivel institucional. ¿Qué es lo que los autores dicen? Bueno, pues voy a trabajar más para hacer que esta curación sea adecuada de mis datos, pero pues, ¿qué voy a recibir a cambio? Digo, algún estímulo o algún reconocimiento. En ese sentido va esto. Y bueno, también la falta de infraestructura, que muchas de las instituciones no cuentan
con los recursos para apoyar las prácticas abiertas e ignorancia en general sobre el tema. En conclusión, pues estamos en un proceso pedagógico. Tanto nosotros como los equipos editoriales y los autores estamos todavía en el proceso de cambiar la cultura por lo que consideramos importante tener este contacto con todos los conjuntos de datos, al menos mientras el volumen de depósito no sea muy alto, en el sentido de que nosotros nos estamos comprometiendo con las revistas a hacerles una asesoría personalizada y a aprender con ellas y apoyarlas en este proceso, ¿no? Todos juntos en este proceso. La ciencia abierta es un ecosistema sumamente robusto y ambicioso. Hay que tener en mente que será un largo camino para cambiar y consolidar estas prácticas en la cultura académica y científica, por lo que hay que empezar ya a empezar a empaparnos de qué va todo esto, pero ya más que empaparnos, porque va a pasar como en el acceso abierto, ¿no? O sea, el acceso abierto ya lleva 20 años, digamos, de manera oficial y todavía hay organizaciones o comunidades que siguen replicando mitos, ¿no? Que ya no van de acuerdo como que a lo que se ha estado informando, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces, pues en ese sentido, yo opino que hay que empezar a adoptar esta cultura abierta, porque hacia allá es a donde se está, digamos que dirigiendo toda esta cultura científica global. Y bueno, es lo que yo pudiera decir al respecto. Se puede comenzar por integrarse en la lógica operativa de las metodologías que las prácticas exigen y conocer la infraestructura existente y apoyarse en otras instancias y organizaciones. Y por mi parte, pues sería todo. Espero no haberme extendido demasiado. Es mucha información, pero bueno, agradezco mucho el espacio a la Universidad Técnica Federico Santa María y a mis colegas de PKP por haberme contemplado en esta plática. Muchas gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Gracias. Bueno, pues ahora yo voy a compartir un poco sobre, bueno, Juan ya nos habló sobre el contexto, ya vimos lo que está haciendo Cielo en México con Julio, y pues ahora yo quiero compartirles un poco sobre qué está haciendo PKP para apoyar estas iniciativas de ciencia abierta, ¿no? Entonces, evidentemente queremos desde PKP apoyar a las revistas para que apoyen a sus investigadores. Y antes de eso, quiero hablarles un poquito sobre PKP. Creo que por los nombres y los mensajes que he estado viendo en la audiencia de este webinar, me parece que la mayoría conocen PKP, pero bueno, siempre es bueno recordar, ¿no? Que el Public Knowledge Project es una iniciativa que se dedica a la investigación primordialmente y al desarrollo de software libre para gestionar proceso editorial en publicaciones académicas en acceso abierto. Sabemos que esto lo hacemos a través del desarrollo, el mantenimiento y el soporte de 3 aplicaciones de software que son las más famosas y que creo que son las que la mayoría aquí utilizamos. Open Journal Systems para la publicación de revistas en acceso abierto, Open Monograph Press y Open Preprint System. Además de desarrollar y mantener este software, se hace dentro de PKP la documentación y recursos gratuitos y multilingües, así como cursos en línea y soporte técnico para toda la comunidad de usuarios. Y bueno, ¿por qué lo hacemos y por qué creemos que esto es importante? Bueno, pues obviamente porque creemos en el acceso abierto al conocimiento, porque creemos que el conocimiento es un derecho global y pues entonces en ese sentido queremos reducir el costo como una barrera para crear y consumir conocimiento en línea. Obviamente pues para aumentar la accesibilidad del contenido de acceso abierto. Y pues algo que a mí me parece muy importante también es para ampliar la diversidad de voces y perspectivas en las comunicaciones académicas globales, que es un poco lo que mencionaba Juan sobre pues este cambio que ha habido de enfocar la ciencia no solamente en lo que se produce
en países del norte, anglosajones o en ciertos idiomas, sino que también pues incluir otro tipo de idiomas, de perspectivas y de pensamientos en la generación del conocimiento y de la ciencia. Entonces, bueno, regresando un poquito sobre qué estamos haciendo para hacer más fácil la utilización de datos abiertos en Open Journal Systems, que es pues esta aplicación de código abierto que sabemos que se utiliza para gestionar revistas y que ahora más de 40,000 revistas en el mundo la están utilizando. Pues se creó un plugin que integra Dataverse con OJS, ¿vale? Este plugin definitivamente no es nuevo. Este plugin se desarrolló hace 10 años, en 2014, para la versión 2.4 del software, ¿vale? Y lo que hacía o lo que hace o la función principal de este plugin, pues es brindar acceso a herramientas de análisis de Dataverse a través de una API, ¿no? Y entonces esto hace interoperable la revista con Dataverse para que se respalde la publicación conjunta de artículos y pues de datos de investigación, citas y pues información para su análisis. Pero bueno, esta versión, como les comentaba, es para 2.4, para OJS 2.4. Y obviamente se está trabajando y hay cosas nuevas para las nuevas versiones de OJS, que ya son las 3, de la 3.1 en adelante, ¿no? Ahorita vamos en la 3.4 y lo que se está buscando, pues son algunas mejoras a este plugin, como por ejemplo la inclusión de un campo de declaración de disponibilidad de datos en los metadatos del envío. Esta es una declaración que le permite a los autores hacer explícito, ¿no? Que dónde están, que sus datos están abiertos, que los datos se están, perdón, cuáles son los datos de investigación que se utilizaron para crear el artículo y también cómo pueden utilizarse los datos abiertos y cómo los pueden reutilizar otras personas en la comunidad. Bueno, además, Cielo Brasil y Lepidus, que es una organización brasileña que trabaja muy de cerca con PKP y con Cielo, pues están trabajando en el desarrollo del plugin para las nuevas versiones, tanto de OJS como de OPS, ¿vale? Entonces, lo que se está buscando con esto, pues es tener que el plugin para las nuevas versiones nos permita subir como dentro de un envío de OJS, subir conjuntos de datos de investigación, ¿vale? Entonces aquí podemos ver algunas capturas de pantalla de cómo está ahorita está en lenguaje de desarrolladores, se llama un producto mínimo viable, que es decir, pues como un primer piloto de este plugin. Y bueno, ahorita estamos viendo todas las capturas de pantalla en portugués, pues porque obviamente lo está haciendo Lepidus con Cielo Brasil, ¿no? Además, bueno, pues esto nos permitiría subir los datos de investigación en diferentes formatos y respaldarlos, ponerles todos los metadatos dentro de OJS y además que fueran explícitos, digamos, o que se pusieran en público dentro de los metadatos del artículo. Esto es un trabajo que además se complementó con el trabajo que se hizo durante el sprint de Bogotá, que tuvimos en el 2021. Los sprints, bueno, diferentes grupos de trabajo nos juntamos para hacer mejoras a el software y en este caso en Bogotá hubo un grupo que se dedicó justamente a que la última parte del proceso de publicación en OJS pues pudiera ligar estos datos abiertos en Dataverse con OJS. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos mejorar en el plugin o hasta dónde estamos ahorita? Bueno, pues evidentemente necesitamos mejorar los formularios, ¿no? Para definir como los temas de los conjuntos de datos. Además, se está pensando en hacer que tenga una casilla para citar conjuntos de datos que vengan de otro repositorio y que entonces, como pues nos explicaba Juan, ¿no? Los metadatos y las citas estén correctas.
También que pudiéramos editar conjuntos de datos y sus metadatos desde el plugin. Obviamente hacerlo compatible con la última versión de OJS y con la última versión de OPS también. Y pues, como les comentaba que se está desarrollando en Brasil, pues habrá que trabajar en las traducciones del plugin, pues tanto inglés como a español y a otros idiomas. Y bueno, viene la parte más importante de toda la presentación para mí, que es invitarlos a contribuir tanto pues en este proyecto en específico de Dataverse para el plugin de Dataverse en OJS y OPS. Tenemos un foro, en el foro de la comunidad está este post donde ustedes pueden dejar retroalimentación y pedir mejoras y sugerir cosas. Y pues además de hacerlo específicamente en este foro, se puede hacer también en el GitHub del proyecto para las personas que tengan pues un poquito más de experiencia técnica, pues pueden entrar ahí y ver en qué va el proyecto y pues también hacer solicitudes o sugerencias, ¿no? Y pues obviamente también tenemos la parte de contribuir al proyecto al proyecto de PKP en general. Pues saben que podemos hacerlo a través del foro de la comunidad y pues les dejo ahí un QR para que pues entren y vean cómo se hace esto y ustedes dejen sus sugerencias o todas las contribuciones que quieran hacer. Y bueno, les invito también a que lean un poco sobre pues el GitHub del plugin de Dataverse para que vean en qué va. Aquí es donde, en ese GitHub issue, es donde se van a enterar de todas las novedades, además de, bueno, las presentaciones como estas, pero si hay alguna novedad, ahí la van a encontrar. Y también a mí me parece muy interesante que la comunidad vaya a leer los resultados del Sprint de Bogotá. Para que pues vean cómo fue que se desarrolló este plugin y pues si alguien quiere o puede contribuir en este sentido, pues puede hacerlo, ¿no? Y además, pues Lepidus hizo una presentación en el Open Publishing Fest de 2021 sobre cómo se está haciendo este plugin. Entonces, también es muy interesante. Pablo Valerio Polonia nos ayudó que es de Lepidus, nos ayudó a complementar esta información. Entonces, pues seguramente encontrarán algo muy interesante por ahí. Y bueno, pues ya, solo dejo algunas referencias y muchas gracias a todos por escucharnos y a la universidad por invitarnos. Y ahora sí, creo que abro el micrófono para preguntas, Natalia. Y muchas gracias Alejandra, Juan Pablo y también a Julio por las presentaciones. Sin duda estuvieron súper completas y muy informativas, de verdad, de todo un poco. Con respecto a las preguntas del chat, solamente hay una, que es de Lina Patiño, creo que se pronuncia así. Dice, ¿qué implicaciones se tiene con respecto al espacio que se debe tener en el servidor para hospedar los datos que se monten desde el OJS mediante ese plugin? Lo bueno justamente de utilizar la conexión con Dataverse, y esto yo creo que viene por el mismo lado, y Julio puedes comentarlo cómo lo está manejando Cielo, pero la idea justamente es que entonces los datos son almacenados en el Dataverse, y esa instalación de Dataverse a la que nosotros conectamos es la instalación centralizada de Dataverse que está hospedada en repositorios de hardware. Quiere decir que no hay ninguna implicación justamente de almacenar datos dentro del sistema OJS, sino que lo que se hace es armar el vínculo entre la revista y donde están depositados los datos. Lo que habíamos visto por muchos años es que mucha gente compartía datos como archivos suplementarios dentro del sistema, y ahí sí hay que almacenar los datos dentro de la revista si están como un archivo suplementario. Esto no es considerado buena práctica hoy día en convertir los datos de esa manera. O sea, esos archivos suplementarios sirven para poner análisis adicionales, para poner más detalles sobre la metodología, para poner muchas informaciones, pero para los datos en sí, las mejores prácticas hoy día implican ponerlas en algún repositorio externo. Hay instalaciones Dataverse, una de las cosas lindas que, aunque nosotros trabajamos con la instancia central que tiene Harvard, es que es código de fuentes abiertas.
y hemos visto instalaciones de, por ejemplo, conozco que la Universidad del Rosario, bueno, tanto la de Argentina como la de Colombia, tienen una instalación de Dataverse auspiciado por su propia universidad, instalado propio, y ahí sí tienen que considerar almacenar todos los datos que van a ser depositados. Pero las revistas en sí pueden implementar esta opción y solo hacer la conexión con el Dataverse y expedir que los autores depositen sus datos externos y no tienen que preocuparse por hospedar esa información. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí. Otra pregunta que menciona Julián es sobre si se ha pensado en colaborar con Cielo de otros países para replicar la experiencia de México. Bueno, mejor pudiera comentar algo. En realidad nosotros fuimos los que nos acercamos a la red con el interés precisamente de tener un respaldo de infraestructura que nos pudiera apoyar, porque nosotros aquí en la UNAM no teníamos como la posibilidad de contar con un servidor que pudiera eh, tener esa capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, ah, afortunadamente el proyecto de Cielo Data pues sí tiene como esa capacidad y en realidad yo creo que más bien dependería de la colección de cada país el tener este acercamiento a la red, porque bueno, hay 15 países, me parece que 15 países latinoamericanos que tienen una colección Cielo en cada uno. Entonces, sería cuestión del coordinador de acercarse, ¿no? Al proyecto de Cielo Data para gestionar un espacio, porque las facilidades en realidad es tan fácil como agarrar y decir, mira, ya te abrí tu Dataverse, ahí está para ti. Ya la cuestión sería, pues, de que si cada quien quiere instalar su propio Dataverse, pues ahí sí ya implica otras cuestiones técnicas, ¿no? Lo bueno de este proyecto es de que es en código abierto, entonces cualquier persona en teoría pudiera hacer uso de él. Muchas gracias, Julio. En el chat al menos no hay más preguntas. No sé si alguna persona quiera comentar o levantar la mano para hacer otra pregunta o si cerramos ya la ronda. Creo que con 89 personas aquí presentes tiene que por lo menos haber alguna pregunta más. Bueno, nosotros somos 4, así que son 85 personas nada más, pero invito a que alguien se anime a abrir micrófono o a poner en el chat para alguna pregunta más. Vamos acá disponibles por un tiempito más. Mientras se les ocurren preguntas, les dejo en el chat, está el enlace para la presentación pues de Juan Pablo y mía y en unos momentitos les mando también la de la presentación de Julio. Mm. Me voy a aprovechar del mensaje de Alejandro también para reiterar la información sobre que toda la información del webinar, lo que fue básicamente la grabación de esta instancia, va a quedar en la página de conocimientoabierto.ucm.cl y también en el canal de la Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María. También quedó disponible en el chat, lo voy a volver a poner por si a alguno se le pasó. ¿Nadie más se anima? Los hemos dejado perplejos. Sin palabras. Bueno. Cualquier cosa, entonces solo reiterar que, bueno, como siempre, desde el punto de PKP, siempre estamos listos para escuchar sugerencias y también aceptar contribuciones. Como dijo bien Alejandra, recuerden que somos un proyecto que trabajamos con proyectos Puentes Abiertos, viene desde la comunidad académica, un proyecto que tiene un proyecto universitario liderado desde dentro de la comunidad académica, pero dependemos de la comunidad misma para también poder lograr todo lo que logramos hacer. O sea, no estamos vendiendo, regalando, estamos dando todo disponible en fuentes abiertas, tratando de dar apoyo y soporte de manera
gratuita, entonces siempre buscamos retroalimentación y contribuciones pueden ser cosas sencillas, desde pequeñas traducciones, también estar participando en el foro, poniendo preguntas, sugerencias, tratando de darnos un poco de retroalimentación. Y bueno, esperemos que sea útil. Es una parte de la ciencia abierta, de los datos abiertos. Es un área que PKP estamos un poco, de hecho, atrasados en haber hecho llegar esta información, este tipo de capacidades a la plataforma. Pero yo creo que finalmente hay momento y hay un interés ese dentro de América Latina para poder empezar a disponibilizar estos datos. Estamos viendo nuevos esfuerzos y lo que está haciendo Cielo México y lo que estamos nosotros también tratando de impulsar estos años. Creo que es parte de un movimiento más amplio de lo que estamos viendo en las universidades, tratando de fomentar que se comparta estos datos para poder tratar de transparentar la ciencia y tratar de impulsar y fortalecer la ciencia de la región. Entonces, bueno, muchas gracias por su interés y cualquier cosa nos pueden contactar. Nos queda una última pregunta. Ah, bueno, sí, bien, me La alegro. hicieron ahora, se animaron al final. Es de Inés Bravo. ¿Qué recomendaciones les darían a los investigadores para compartir sus datos ordenadamente? ¿Qué hacer durante el proceso de investigación? Eso yo puedo compartir como alguien que yo soy una persona sumamente desorganizada es una cosa que justamente, y ahora sí les puedo poner, nosotros en nuestro grupo hemos estado compartiendo los datos de casi todas las investigaciones que estamos haciendo. Les comparto acá solo por su interés de que vean el tipo de datasets que compartimos. Eh, lo primero que todo es simplemente tratar de trabajar siempre, o sea, de poner los datos en un formato donde ustedes los puedan estar trabajando. Siempre estando tratando de replicar su propia investigación en base a sus propios datos, o sea, internamente como parte del proceso, porque sabemos que los procesos de investigación nunca son lineales, nunca es que uno prepara los datos, hace el análisis y termina. Siempre uno tiene que volver y resulta que hay que corregir algún dato, que alguna cosa estaba incompleta o que alguna cosa estaba mal formateado. Y entonces tratar de hacer ciclos, de trabajar y volver a poner los datos en esos abiertos. Pero también nos pasa a veces que no, durante el proceso queda caótico. Entonces la recomendación es de tomar un poco de tiempo al final del proyecto para organizar lo que ya quedó. Tratar de volver a poner todo en una manera ordenada, aunque sea, uno empieza por donde puede, aunque sea una parte limitada de sus datos, aunque no puedan compartir 100% de lo que juntaron, porque hay partes que no están suficientes, sería mucho trabajo volverlas a organizar, pero compartir lo que se puede. Y eso también hay ejemplos ahí en ese repositorio los casos donde hemos sacado un set de datos, una parte de lo que juntamos. Entonces, no es, idealmente uno lo puede hacer como parte del proceso, pero si no es solo tomarse un poco de tiempo. Igual que uno se toma un tiempo para escribir el artículo, para editarlo, para asegurarse que esté bien escrito, que diga todo lo que tiene que decir. Los datos son simplemente hay que hacer lo mismo. Y aunque los tiempos están siempre encima, es una cosa que es una actividad que vale la pena. Y cuanto más lo hagan, más van a ver que se convierte más fácil convertirlo a parte del proceso mismo. Ahora sí ya no hay más preguntas en el chat y De ya ahí veo que Julio puso una guía para la preparación de datos, que también puede ser un recurso útil. súper. Muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, quiero agradecer mucho a los expositores, los tres expositores y expositora Alejandra, por la información sumamente concreta, muy rica en cuanto a datos e información. Y también dar gracias a todas las personas que participaron de este webinar, que tuvo una amplia convocatoria y que también va a estar disponible por todas las redes ya anteriormente mencionadas. Sin otro más, finalizamos acá. No sé si Muchas quieren decir gracias a algo. todos. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Saludos a todos.